Amén, mis amados, bienvenidos en esta mañana una vez más en la presencia del Señor, adorándolo, exaltándolo, porque cuando tú oras, cuando tú clamas a Él, eso es una adoración que hay en los cielos y obviamente el Señor se alegra de esto, sabiendo fielmente que hay un pueblo que está atento a su voz y a su palabra. Hoy hemos denominado este mensaje "Hay ricos muy pobres". Y cuando miramos el contexto de esta vida, hay muchos que están enfocados solamente en las riquezas de esta tierra. Y tristemente lo único que llegan a tener sobre esta tierra es dinero. Nadie dijo que por tener dinero fuese rico, realmente. Nadie dijo, y mucho menos el Señor nos muestra a través de la palabra, que las riquezas obviamente harán que una persona sea rica en su espíritu, en su ser. Y definitivamente lo que los hijos de Dios necesitan entender es que su riqueza más grande es el Señor, que su riqueza más grande es Cristo Jesús en sus vidas y en sus corazones. Pero en este afán, en esta ansiedad que hay en este mundo, todos van bajo una dirección donde solo quieren conseguir riquezas de esta tierra, olvidando lo más importante. El Señor Jesucristo dijo claramente que de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si su alma se habría de perder. Y obviamente perder ¿dónde? En el infierno. Hay personas que tal vez lo han llegado a conquistar todo en esta tierra, lo que un día anhelaron, lo que un día soñaron, vivir en los lugares donde ellos querían, comprar las cosas que ellos anhelaban, pero perdieron su alma. La pregunta que nosotros tendríamos entonces es, ¿fueron verdaderamente ricos? Pues yo quiero decirte que el hombre rico es aquel que ha recibido a Jesús en su corazón. En Mateo 11, el verso 29, el Señor dijo lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayer precisamente tocábamos este pasaje bíblico hablando de la carga que debíamos llevar, y decía la palabra que si veníamos a Cristo Jesús, aquel que estuviese trabajado, aquel que estuviese cargado, Él nos haría descansar y que daría descanso para nuestras almas. Y aquí el mismo contexto el Señor está diciendo: y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ojo con esto, manso y humilde de corazón. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, nos damos entonces cuenta, iglesia, de que definitivamente, ¿sí?, Él siendo el Rey, Él siendo el Señor, se hizo pobre, como lo dice la Escritura. A ver, entendamos ese contexto en la carta a los Corintios. Él siendo rico se hizo pobre. ¿Qué quiere decir esto? Estando en su trono de gloria, estando allí en su majestad, se despoja a sí mismo, como lo dice la carta a los Filipenses, ¿sí? Se despoja a sí mismo y toma forma de siervo. Es decir, Él viene a vivir como cualquier mortal, como cualquier ser humano aquí sobre la faz de la tierra. Y lo que Él está mostrando entonces es la manera en que Él toma esa mansedumbre, esa humildad, toma esa forma de siervo. Y si el Señor estaba diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, Él está entonces llevándonos a que sus hijos, su pueblo, su iglesia, deben ser personas mansas. Cuando hablamos de mansas, son domables. ¿Y domables por quién? Por nuestro amo. ¿Y quién es nuestro amo? Dios mismo. Cuando tú dices que eres un siervo de Dios, tú estás diciéndole al Señor: yo soy esclavo de ti, Señor. Yo soy tu esclavo. Y cuando estamos viendo esto, nos damos cuenta cómo el Señor lleva a la iglesia y dice entonces: tomen mi ejemplo, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón. Entonces Él está llevándonos fielmente a esa posición en la que nos doblegamos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra soberbia, y nos rendimos plenamente ante Él. Y ahí es cuando entendemos lo que dice la carta a los Corintios. Él, siendo rico, se hizo pobre. Vino a vivir
como cualquier ser humano, para que con esa pobreza, está hablando de la pobreza del ser humano, él no se refiere obviamente a una pobreza material, él está hablando de la pobreza de un hombre apartado, obviamente, de Dios, que esté lejos de Dios. Dice él, entonces, estando en su trono de gloria, se despoja a sí mismo, viene, muere en esa cruz, y con esa pobreza nosotros somos enriquecidos. Es decir, es cuando el ser humano toma una posición como un hijo, una hija de Dios, que viene a obtener la vida eterna. Esa es la riqueza. La riqueza es la vida eterna. Las riquezas no son las de esta tierra. Y por eso decimos que hay ricos muy pobres. Hay una iglesia tal vez envanecida y pensando que con sus riquezas, las riquezas de esta tierra, sencillamente podrán tenerlo absolutamente todo, pero son ricos muy pobres. Puede haber una iglesia que dice ser rica, pero como el Señor se lo decía a la iglesia, a la Odisea, Él les decía, tú dices que eres rico, pero el Señor por otra parte le decía, pero tú eres un pobre. ¿Por qué la iglesia de la Odisea decía esto? Porque era una tierra, una ciudad donde había mucha prosperidad económica, y esos que estaban en la iglesia eran personas prósperas y ellos decían, somos ricos. Pero la verdad es que eran pobres. ¿Por qué? Porque el mismo Señor se lo dice, ustedes son pobres, son ciegos, miserables, desventurados, están desnudos. Para ellos la importancia eran las riquezas de esta tierra, pero ellos, como aparentemente hijos de Dios, estaban lejos del Señor. Estaban lejos de obtener la verdadera riqueza. En Eclesiastés 10, quiero que vayas allí conmigo. Eclesiastés 10, el verso 6, mira lo que dice la palabra. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. La verdad es que hay necios con un mejor puesto que un rico. Voy a volver a leer lo que dice acá la palabra. Estamos en Eclesiastés 10:6. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. ¿Qué muestra aquí la palabra? Que por las muchas riquezas, eso no garantiza que una persona que tenga bienes en esta tierra siempre estará colocados en lugar alto. Y es la ironía, llamémoslo así, de la vida. Hay necios que están en posiciones más altas. Y cuando hablamos de una persona necia en el contexto bíblico y en la raíz de la palabra, en el hebreo, esa raíz nos lleva a observar que la palabra necio es alguien tonto, alguien sin cerebro. Es decir, que lo que la palabra está mostrando es que hay personas aún sin un pensamiento correcto, necios, tontos, sin cerebro, en lugares de privilegio, por encima de los mismos ricos. Qué impresionante lo que nos enseña la palabra. Porque es que muchos piensan que con las riquezas de esta tierra lo van a obtener absolutamente todo. Y yo quiero decirte que Dios enseña a los ricos de este siglo, precisamente, y como lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo en la carta a Timoteo, manda a los ricos de este siglo que no pongan su confianza en las riquezas, porque las riquezas son vanas. Por la que las riquezas no siempre van a colocar a una persona en un lugar alto. Dios coloca a una persona en un lugar alto cuando realmente somos sus hijos. No estamos hablando, iglesia, de una posición social. No estamos hablando de una posición en el gobierno, no. Porque ahí dice que los necios están por encima. Y hay muchos necios, obviamente, apartados del Señor, lejos de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú? ¿Tú te sientes una persona rica por el dinero que tienes? ¿Por el dinero que tienes guardado en el banco? ¿Por lo que está en tus bolsillos? ¿O tú te sientes realmente una persona rica porque Cristo está fielmente en tu corazón?
Esa es la riqueza. Eso es lo que Dios está mostrando. Hay muchos que se hacen ricos pero robando a los demás. Y eso era precisamente lo que había sucedido en el pueblo de Israel. Muchos se habían enriquecido y en varios pasajes de la Escritura nosotros nos encontramos esto. Por ejemplo, cuando ellos volvieron de la cautividad y fueron a reconstruir los muros, los mismos del pueblo estaban causando usura al mismo pueblo, es decir, cobraban, prestaban dinero y cobraban intereses y se enriquecían a costa de los demás. Cuando pienso en eso, iglesia, yo pienso cuántos se están enriqueciendo a costa de los demás. ¿Cuántos del pueblo de Dios se enriquecen a costa del mismo pueblo? ¿Será que ese es el propósito y la voluntad de Dios? ¿Será que Cristo muere en la cruz para que nosotros tengamos un vestido lujoso? ¿Será que Cristo muere en la luz para que nuestros zapatos sean más costosos que todo sencillamente el atuendo de una persona sencilla, humilde? Preguntémonos realmente cómo estamos actuando nosotros. Preguntémonos realmente si somos ricos muy pobres. Nadie está diciendo, y el Señor nunca se contradice en la palabra, que tú no debas trabajar para comer, que tú no puedas conseguir cosas en esta vida, pero el Señor manda que no coloques tu esperanza ni tu confianza en las riquezas de esta tierra, porque esas riquezas son vanas, porque esas riquezas son pasajeras. En el Proverbio 13, mira lo que dice la Escritura. Proverbio 13, el verso 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Hay quienes pretenden ser ricos y definitivamente no tienen nada. ¿Por qué? Como te decía, lo único que tienen es dinero. Un dinero que pueden utilizar para humillar a los demás, para tratar de mostrarse más poderosos, más grandes que los demás. Pero el Señor está diciendo aquí a través del rey Salomón, pero no tienen absolutamente nada. Mira quién decía eso, el rey Salomón, y él tenía demasiadas riquezas. A Dios le había placido darle riquezas. Pero él decía finalmente, pues es que si tú no temes a Dios y no guardas sus mandamientos, pues no serás nada, porque el todo del hombre es eso, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ahí está el todo del hombre. El todo del hombre no son las riquezas de esta tierra. Eclesiastés también habla de que tanto trabajo bajo el sol para que sencillamente un día mueras, y ¿para quién serán todas esas riquezas? Muchas veces esas riquezas ni siquiera vienen a ser para la propia familia, el gobierno las toma, el gobierno se apodera de ellas. Nosotros vivimos en una nación donde tristemente cada día hay más impuestos, es decir, el gobierno saca el dinero que muchos han trabajado porque ellos quieren enriquecerse a costa del pueblo. Entonces, cuando yo pienso en todo esto, yo digo, si yo coloco mi esperanza en las riquezas, definitivamente mi corazón está desviado del Señor. Si todo mi énfasis en mi vida está puesto en que obtendré riquezas, lujos, bienes sobre esta tierra, pues no sirve de nada. La palabra me muestra un ejemplo de un hombre que se paró frente a su granero y lo miró y decía dentro de sí, alma, muchos bienes tienes, ¿cierto? Y él dijo, haré algo, derribaré este granero y haré uno más grande para poder meter todos sus bienes. Pero por otra parte el Señor enseñaba y decía, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has conseguido, ¿de quién será? Era necio porque solo pensaba en eso, él no había pensado en su alma. Si los seres humanos tuviesen más entendimiento, no se preocuparían tanto por las riquezas de esta tierra, sino se preocuparían por buscar al Señor, por caminar con Dios. Se preocuparían realmente por vivir para Cristo. No estaríamos en este afán de este mundo. Bien dice la Escritura que los afanes de este siglo ahogan la palabra precisamente del Señor. Muchos se van en los afanes de este siglo y se olvidan realmente de Dios.
Dios te va a dar lo necesario, es que Él lo dice en su palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él te va a dar lo que tú y yo necesitamos. Pero tu vida no se puede convertir en un énfasis donde solo vayas en pos de las riquezas. Tú debes colocar tu vida en las manos del Señor. Y repito lo que dice el Proverbio 13, el verso 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y es así. Cuando el Señor habla de quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, habla del sentido de que si yo lo miro hoy en día, muchos se sientan a la mesa con su familia y están ocupados en muchos pensamientos, se sientan con su celular, no hay una comunicación directa, las familias han perdido la comunicación donde sonreían, donde hablaban, donde se contaban lo que había sucedido precisamente en el día. Tal vez no tienen una comida lujosa sobre su mesa. Hay muchos hogares donde sencillamente no hay ni siquiera tal vez un televisor, donde no existe un computador, pero definitivamente hay más riqueza en esos lugares. El Señor exhortó de cierta manera a la iglesia Esmirna y le dice en Apocalipsis 2, el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué tremendo esto. ¿Sabes que la iglesia de Esmirna era totalmente lo opuesto a la iglesia de la Odisea? En la Odisea, esa ciudad, como te lo decía, era una ciudad opulenta, con muchas riquezas. Pero por lo contrario, Esmirna era todo lo contrario. Los que eran acá cristianos eran trabajadores sencillamente de las fábricas, de las industrias que había en ese momento. Y ellos no tenían lo necesario, y cuando digo lo necesario es que no ganaban unos salarios altos. Y el Señor se está refiriendo a eso y les está diciendo, yo conozco tus obras, tu tribulación, porque esos cristianos eran perseguidos. Y a ellos les decían sencillamente es que si tú no niegas a tu Dios vas a ser despedido de tu trabajo. Esa era una persecución, esa era una tribulación que ellos tenían. Pero el Señor les dice, y conozco obviamente tu pobreza, pero les afirma y les dice, pero es que tú eres rico. O sea, no eran cristianos opulentos, no eran cristianos que tuviesen demasiado dinero, pero el Señor les dice, pero tú eres rico. ¿Por qué eran ricos? Porque lo tenían a Él, porque su esperanza estaba puesta en el Señor. Es que nadie dijo en ningún momento que una persona que venga a los pies de Cristo tenga que vivir en la opulencia. En ningún momento en la palabra yo encuentro esto. El que yo sí veo en la palabra es que habrá momentos de dificultad, habrá momentos de aflicción, de prueba. Habrá momentos donde las finanzas no escasearán, pero no serán todas iguales en el mismo tiempo. Y si alguien coloca su esperanza en las riquezas de esta tierra, pues va a ser defraudado. Tú tienes que colocar tu esperanza en Cristo Jesús. No digas que eres pobre, eres rico porque Cristo está en tu corazón. Y retomando a lo que el Señor decía a través del rey Salomón allí en Proverbios 13, el verso 7, volvámoslo a leer. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Yo quiero que tú le des gracias a Dios en esta mañana por lo que Él te ha dado. Una riqueza grande es la vida. Una riqueza grande es la salud, y aunque estés enfermo, escúchame bien, Dios te tiene con vida y te sustenta. Esa es tu riqueza. Una riqueza es poder sentarte a la mesa y tomar un vaso de café, de agua de panela, con un pan. Una riqueza grande es sencillamente poder ver a tus hijos, poder abrir tus ojos y darte cuenta de la vida que Dios les ha entregado. Una riqueza grande es tu trabajo, no depende de cuánto ganes. Da gracias a Dios por tu trabajo, da gracias a Dios por la fuente de ingreso que Él te da.
No puedes convertirte en un hijo desagradecido con el Señor. Tú tienes que darte cuenta de que eres rico porque el Señor está en tu vida. Él conoce tu vida, tus necesidades. Pero cuando tú confías plenamente en Él, Dios te va a sorprender. Tú no serás rico hasta que tú no te des cuenta toda la bendición que Dios te ha entregado. Hasta que tú no te des cuenta que Dios ha sido fiel, que Él te ha sustentado día tras día. Y te quiero colocar un ejemplo bíblico. El Señor hizo que descendiera maná del cielo y sustentó a su pueblo durante 40 años. Todos los días descendía ese maná. El único día que no descendía el maná era el día de reposo, el sábado. El viernes ellos podían recoger esa doble porción, pero ellos podían salir temprano en la mañana y el maná descendía del cielo. Imagínate ese acto milagroso. Pero un día el pueblo de Israel habló y dijo: estamos hastiados de este pan, estamos cansados. Y el Señor se ofuscó y dice la Escritura que Él envió codornices y empezaron a caer codornices sobre toda la tierra. Cuando los israelitas vieron esto, corrieron hacia ellas y empezaron a comer de esa carne. Dice la Escritura que tanto fue que aún la carne se les salía por la nariz. Yo me imagino la manera tan terrible en la que ellos empezaron a comer. Hasta que tuvieron que reconocer la bendición que Dios estaba enviando. Dios no empezó a enviar codornices todos los días. Dios enviaba el maná del cielo. Y es que el maná es símbolo de ese pan que descendió del cielo, como Jesús mismo lo dijo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Era Jesús mismo. La bendición y la provisión viene de lo alto, y hasta que tú no des gracias a Dios por lo que tienes, tú seguirás viviendo en esa pobreza. Y yo te estoy diciendo, esto no depende de un buen trabajo, esto no depende de que tengas una gran empresa, esto no depende de que tengas grandes ingresos, no. Tristemente, iglesia, conozco personas que, aunque son bendecidas económicamente, cada día quieren más. Es decir, son personas ambiciosas, quieren cada día más y más y más, y nunca se van a sentir saciadas. La misma palabra lo dice. Y no se van a sentir saciadas porque nunca estarán agradecidas con lo que Dios les ha entregado. Por eso hay ricos muy pobres, que no tienen absolutamente nada. Los ricos dan de lo que les sobra. La palabra nos muestra que en algún momento el Señor, estando allí, llevando el evangelio, muchos venían y traían la ofrenda. Y ahí venían los fariseos y daban sencillamente y colocaban allí, sobre el lugar donde estaban recibiendo la ofrenda. Pero la palabra me narra que vino una mujer y dio una pequeña moneda. Y el Señor, observando lo que ella había dado, dijo: esta mujer dio más de lo que todos ellos han dado. Porque los demás daban de lo que les sobraba. Los ricos siempre dan de lo que les sobra. Esta mujer había dado de lo único que tenía. Es decir, iglesia, que no hay que ser rico para dar. Y cuando yo te digo para dar, es para ayudar a los que están a tu alrededor. Para ayudar sencillamente a los que lo necesitan. Para extender tu brazo y decirle: amigo, mira, te bendigo. Para brindarle un café a una persona que esté con frío. Para dar una cobija a aquel que sienta, obviamente, necesidad de arroparse. Muchos esperan a decir: es cuando yo sea rico voy a ayudar a muchos. Mi pregunta es: ¿por qué no ayudas desde ya? ¿O tan pobre te sientes? Cuando Cristo está en el corazón, Él nos lleva precisamente a ayudar. Nos lleva a extender nuestra mano. Nos lleva a ayudar al necesitado. Hay tanta necesidad, iglesia. Hay niños en las calles sin un alimento. Hay niños que son golpeados,
que son olvidados por sus propios padres. ¿Qué te cuesta a ti extender tu mano y ayudar? ¿Estás esperando a tener las grandes riquezas para decir cuando las tenga ayudaré? Y quiero decirte con tristeza en mi corazón que hay muchos que teniendo esas grandes riquezas no son capaces de extender su brazo, porque los ricos dan de lo que les sobra. Un rico nunca va a dar de lo que le falte. Y cuando tú entiendes que esa riqueza ha llegado a tu vida y que tú eres un varón, una mujer bendecida, tú vas a empezar a extender tu mano. Y Dios te va a bendecir tanto que tú vas a poder ayudar realmente a muchos. La pregunta es si tú y yo lo estamos haciendo. Esa mujer había dado de lo único que tenía. Tal vez esa moneda le servía para conseguir el pequeño alimento para ese día, pero esa mujer decidió darlo en ese instante. Piensa en las necesidades de muchos. Piensas en las miles de personas que hay en las calles aguantando hambre, aguantando frío. Piensa en los muchos que en este tiempo sencillamente están pasando necesidades. A veces tú te encierras en tu mundo y te olvidas de que hay necesidad en muchos y de que tú podrías obviamente ayudar a otros tantos. Los ricos con su riqueza lo único que hacen es oprimir a los demás. Muestran su orgullo, muestran su ego, su soberbia, humillan a los que están a su alrededor. Porque no tienen el mismo dinero, porque no viven en el mismo sector. ¿Sabes que debemos tener cuidado en la manera en que nos comportamos con los demás? Y pido perdón al Señor si en algún momento con mis actitudes he mostrado esto, pero le pido al Señor que no sea así. Que yo demuestre fielmente el amor de Cristo, que demuestre fielmente el amor de Dios. Es lo que necesitamos en esta hora. El Señor está mostrando fielmente que podemos ayudar a muchos, que podemos ayudar a todos los que están a nuestro alrededor, que Dios nos ha bendecido, que somos ricos, pero tú no puedes ser un rico muy pobre, no lo puedes ser. No puedes ser un rico que lo único que tengas es dinero, tu dinero perecerá contigo. Y si tú eres un hijo, una hija de Dios que ha enfocado tu vida solamente en las riquezas de esta tierra, yo quiero decirte con el amor del Señor, tienes que pedirle a Dios que cambie eso en tu corazón. Tienes que pedirle a Dios que seas luz sobre esta tierra, que levantes al caído, que restaures al que no tiene fuerzas, que con tu bendición te des cuenta que le puedes revelar a otros el amor de Cristo. Pero con tu envidia, con tu egoísmo, con tu soberbia, con la dureza en tu corazón, tú no lograrás revelar. Tienes que tener un corazón dadivoso, que ayude, que levante, que en lo que esté a tu alcance, tú hagas la obra, que reveles a Cristo, que reveles a Dios, que reveles que el Señor está fielmente en tu vida y en tu corazón. No más dureza, iglesia. Yo encuentro una iglesia dura. Iglesias levantando grandes templos cuando hay miles muriendo de hambre. Templos supremamente costosos, lujosos. Templos de piedra, que finalmente en los cuales no habitará el Señor. Con tanta necesidad. Que Dios nos ayude realmente a que no seamos ricos muy pobres. Definitivamente los ricos solo tendrán su esperanza puesta en las riquezas de esta tierra. Pero como te lo he venido diciendo, esas riquezas perecerán. Tú tienes que acercarte a Cristo, conocerlo a Él. Cuando tú realmente lo conozcas, tú dirás, soy rico, Señor. Y no terminarás día tras día de darle gracias a Dios por todo, por el alimento que tienes, por la cama donde descansas, por el techo donde estás, por los tuyos, por los que te rodean,
No terminarás de dar gracias porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Padre, yo quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte la gloria y la honra, Señor. Y quiero pedirte en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, que tú traigas arrepentimiento, Dios. Si nuestros corazones han sido duros, si nuestros corazones, Señor, no han permitido fielmente que tu amor y tu misericordia se revelen a otras vidas, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones, Dios Santo. Perdónanos cuando hemos olvidado, Dios, de tu ejemplo. Que debíamos aprender de ti, que eras manso y humilde de corazón. Perdónanos cuando la soberbia ha tomado nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando el orgullo ha estado sobre nosotros, Dios Santo. Y solo ayúdanos a descansar en ti. Allí donde tú estás, levanta esta oración conmigo. Hoy dile al Señor que le das gracias. Si tú tienes algo que agradecerle, este es el momento preciso para que lo hagas. Agradece a Dios en esta hora. Agradece a Dios por tu trabajo, por tu provisión, por la fuente de bendición que Dios está utilizando. Recibe el honor y la gloria, Dios. Gracias. Que haya corazones humillados ante ti. Que haya corazones agradecidos contigo. Y dile ahí donde tú estás, no me dejes ser un rico muy pobre, Señor. Levanta mi vida en tu amor, levanta tu vida en misericordia, Señor. Gracias. Aquí está Él, hermano. Yo sé que Él está allí ministrando sobre tu vida. Y pido que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón, guarde tus pensamientos en Cristo Jesús. Recibe el honor y la gloria, Señor. Tal vez tú has estado esforzándote por conseguir las riquezas de esta tierra. Y tú debes esforzarte por encontrarte cara a cara con Dios. Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. No debes temer, no debes dudar, el Señor lo hará. Dios hace de lo imposible algo posible y Él bendecirá tu vida. Solo debes descansar y confiar en Él. Pero tu esperanza no puede estar puesta en las riquezas de esta tierra. Recibe el honor y la gloria en esta hora, Señor. Te damos gracias a ti, oh Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Mi amado, nunca coloques tu esperanza en las riquezas, porque esas son vanas, son pasajeras. Un día están y al otro día desaparecen. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos, que lo hagas, que lo compartas con otros, para que la bendición de Dios se extienda. Te mando un fuerte abrazo esta noche para que te puedas conectar por el toque de queda que tenemos sobre Bogotá. El servicio solo será transmitido a través de Facebook, de este medio, a las 6 de la tarde. Entonces, si te quieres conectar, si quieres alabar, glorificar el nombre de Dios y recibir otra palabra de bendición, te espero que te conectes 6 de la tarde a través de esta misma página para que puedas recibir la bendición de Dios. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde poderosamente.